Hola, hola, muchas bendiciones. Espero estén muy bien y bienvenidos a su sexta parte del estudio del tabernáculo, del Mishkan. Quiero que sepan que en este momento ya nuestro estudio se va a enfocar más hacia el significado espiritual del mismo, porque ya analizamos las partes, los espacios, los elementos que componen como tal el tabernáculo. Y hoy vamos a hablar en las clases que faltan, en los estudios que faltan, vamos a hablar sobre el significado espiritual del tabernáculo. Como ya se sabe, el tabernáculo fue construido para que Yahweh habita en medio de su pueblo. Esto explica por qué está implantado justo en el medio del campamento hebreo. Acuérdense al principio cuando yo les hablé de que el tabernáculo estaba implantado justo en el centro y les mostré, creé un dibujo donde ciertamente se veía pues cómo estaban incluso distribuidas las tribus alrededor del tabernáculo. Recuerden que en la parte este estaba la tribu de Judá y habíamos hablado de todo lo que implica el hecho de que sea en la parte este, pero lo vimos desde la perspectiva espiritual. Entonces, acuérdense que el tabernáculo estaba justo en el centro del campamento hebreo, obviamente rodeado de todas las tribus de Israel. Fíjate que si tomamos una fruta, encontramos el factor más importante, que es la semilla, justamente en el centro de ella. La semilla es lo más importante porque la podemos utilizar para plantar y así tener más adelante más frutas de la misma especie. La semilla es clave porque la pulpa sencillamente se come y luego de la digestión va a la letrina, pero la semilla ayuda a que haya más fruta, o sea, ayuda a la multiplicación, aunque sea a largo plazo. Lo mismo pasa con la presencia de Elohim. Ella es muy importante para que nosotros mismos podamos dar frutos y multiplicarnos para la gloria de su santo nombre. El Mishkan también se ubica en el centro justamente para ser el centro de atención, para que las tribus entiendan que todo proviene de Él y todo va a Él. O sea, cuando digo Él, estoy hablando de Yahweh. Yahweh es el único centro de atención. Por eso debemos entender que los ojos deben estar puestos sobre Yahshua, el consumador de nuestra fe. Está ubicado de manera céntrica, haciendo entender también que él no hace acepción de persona y que todos podemos tener acceso a su presencia. Todos nosotros lo podemos buscar y el desierto será hallado. Con desmenuzar y ver los elementos constructivos de revestimiento y decorativos, entendemos que definitivamente todo tiene que ver con Yahshua. Recuerda que desde un principio les dije que el concepto, la fuente de inspiración de Yahweh es Yahshua, porque esto se trata de una redención, esto se trata de recuperar lo que se perdió en el Edén, que es la comunicación, esa cercanía de Elohim con el hombre. ¿Qué fue lo que nos alejó de Yahweh? Ya sabemos, fue el pecado. Entonces, el tabernáculo es como un símbolo de que Él, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de cómo somos, Él decidió habitar en medio de nosotros. Entonces es importante por eso que sea en el medio, no de un ladito, sino en el centro, para que quede claro ¿cómo les puedo decir? Es para que quede claro la intención del Padre. O sea, fíjate que Él viene a morar por medio de su Ruach HaKodesh o su Santo Espíritu en el corazón. Y se dice que el corazón es el centro del ser humano, ¿ves? Es lo más importante porque de él mana la vida. Entonces el tabernáculo viene siendo construido en el centro, en el corazón del campamento hebreo. ¿Ves? Por eso es que por ese era el propósito de que esté implantado en el medio.
porque él podía haberse ubicado de un lado, pero no lo hizo, fue en el centro. ¿Ves? Entonces, he allí la importancia de su implantación. Yahshua, como les dije, es el concepto, inspiración para Yahweh, para el poder diseñar la tienda. Incluso podemos ver que en la implantación y ubicación de la misma, todo fue pensado en la salvación de la humanidad, o sea, el plan de redención. Y en el Hijo de Elohim, por supuesto, porque como les dije y se los vuelvo a repetir, todos los elementos que están allí tienen que ver con Yahshua. El Mishkan, aparte de ser una representación gráfica de la redención de Yahweh, es de carácter profético. Y lo fascinante ahí es que se puede estudiar y analizar desde otros enfoques. Y es allí donde vamos a iniciar como tal el estudio del tabernáculo desde la perspectiva espiritual. Fíjate que el tabernáculo tiene una relación con las dimensiones espirituales. Se los voy a explicar. Fíjense que el Mishkan está compuesto por 3 espacios y se los vuelvo a repetir. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Vamos a hablar del atrio. ¿Qué tiene que ver el atrio con una dimensión espiritual? ¿Qué importancia espiritual tiene el atrio? ¿Qué es el atrio? O sea, ¿qué puede representar el atrio a nivel espiritual? Fíjate, para entrar al atrio es importante e indispensable pasar por la gran puerta que les señalé allí. Sabemos ya que esa puerta expresa a Yahshua por los materiales utilizados y los colores, por supuesto. Pero hay algo que debemos ver allí. El tabernáculo es conocido por ser el lugar del sacrificio y del lavado. ¿Recuerden esos 2 muebles? El sacrificio o el matadero y el lavado. ¿Ok? Una vez que en nuestro corazón decidamos creer y con nuestros labios confesar que Yahshua es nuestro único y suficiente Salvador, como indica Romanos 10, automáticamente entramos al atrio. Ya estamos en un territorio santo, porque entramos en el perímetro del tabernáculo como tal. En el atrio, que es el lugar más amplio del pabellón, encontramos 2 tipos de personas. Encontramos las personas que están apenas entrando a los caminos del Eterno, aquel que acaba de confesar, aquel que acaba de encontrarse con el Mesías, y nos encontramos también con las personas que la palabra dice que son tibios. Entonces vamos a analizar ese dos tipos de personas. Fíjate los recién convertidos. Los recién convertidos aceptan a Yahshua, pero algo pasa con ellos, y es que sin conocer mucha Biblia, ellos empiezan solitos a despojarse de sus viejos comportamientos. Eso pasa cuando el arrepentimiento o la entrega es genuina. Por lo menos a mí me pasó que yo antes tenía unos comportamientos, pero ya cuando entré, cuando ya acepté a Yahshua como mi único y suficiente Salvador, ya solita empecé a desprenderme de muchas de esas costumbres. Y fíjate que yo no era una maestra de la palabra ni nada por el estilo. Y fíjate que cuando ya empiezo a sumergirme en la lectura de la palabra es donde me doy cuenta y digo, con razón dejé este comportamiento. Fíjate aquí, con razón dejé de hacer esto. Tengo que reforzar acá. Tengo que dejar esto que todavía tengo como tal, como comportamiento. Y así vamos viendo. Pero es como que si lo esencial se fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque es que hay un nacimiento. Porque una vez que entras, una vez que aceptes, algo se rompe en nosotros. Por eso es que somos llevados de las tinieblas a la luz. ¿Ok? Son aquellos que se arrepintieron de manera genuina y se lamentan incluso por no haber conocido antes al Maestro. Sin darse cuenta, se montaron en el altar del holocausto. Murieron a ellos mismos dejando atrás comportamientos básicos que según la lógica humana y la moral se sabe que es pecaminoso.
Es la temporada donde el creyente se arrepiente de todos los pecados cometidos en el pasado, perdón, y muere a ellos para poder abrazar la nueva vida en Yahshua. Ellos nacen del Espíritu y fácilmente son impulsados a pasar al siguiente nivel, que es el lavacro. ¿Ves? Porque una vez que mueres, una vez que entiendes tu posición, una vez que captas en dónde estás parado, entonces tú agarras y ya quieres saber más. Y es donde nace esa pasión por leer las escrituras. ¿Okay? En el lavacro, que es, es símbolo de la palabra, ellos empiezan a interesarse más y más por conocer a Elohim. Empiezan a leer y a medida que van leyendo, sus vidas van siendo purificadas. Su manera de pensar, de comportarse, cambian y se encuentran con esa verdad que los hace libres totalmente. En ese momento el Espíritu Santo les va ayudando incluso a romper con malos hábitos. Esas personas van descubriendo lo que le agrada a Elohim y ellos poco a poco van creciendo. Es el momento del discipulado para que sus bases sean edificadas, para no dejarse llevar más adelante por cualquier viento de doctrina, porque son como niños. ¿Okay? Evidentemente, durante toda nuestra vida estaremos aprendiendo para ser perfeccionados y llegar a la estatura del varón perfecto. Pero justamente en esa etapa atrio, el creyente está recibiendo todo lo necesario para desarrollar raíces que abracen a la piedra angular, la roca eterna, que es Yahshua HaMashiach. Entonces ya hablamos de ese tipo de gente, recién convertidos, recién llegados, ¿verdad? A los caminos del Evangelio. Pero recuerden que hay otro tipo de gente que está ahí en el atrio y se los voy a explicar. Y esos son los tibios que dice nuestro Mesías en Apocalipsis. Fíjate, los tibios son los que confesaron a Yahshua como Salvador, pero no avanzaron. Pareciera que ni siquiera han actuado en ellos el poder del Espíritu, porque ellos mismos no se lo permiten. Siguen viviendo su vida de antes, siguen practicando los mismos pecados que practicaban en el mundo. No hay un antes y un después en sus vidas, o sea, son personas que cuando confesaron que Yahshua es lo que es el Salvador, lo hicieron desde el punto de vista de las emociones o lo hicieron porque alguien los obligó, porque eso también pasa. Entonces ves que cuando es así, bajo esas condiciones, no hay un avance, no ves que algo está pasando en ellos, no hay un antes y un después, no hay un quebrantamiento, no hay una libertad, el velo sigue allí, no se ha rasgado en sus vidas para que ellos puedan acceder a la presencia de Elohim como tal. En fin, ellos lo dicen, o sea, dicen, sí, conozco a Yahshua, o sí, estoy en los caminos del Señor, como dicen muchos por ahí, pero no han muerto a ellos mismos, no se han arrepentido, no ha sido genuino como tal, genuina, mejor dicho, la entrega que ellos confesan haber hecho, ¿ok? Entonces, aunque van a la iglesia o a las quejilás, no dan frutos dignos de arrepentimiento. Ellos son como la cizaña y ciertamente se pueden saber la palabra porque la escuchan y la leen, pero no hay un cambio de mentalidad, porque ese es el punto, tiene que haber un cambio de mentalidad. Son de los que fácilmente pueden salir del atrio y entregarse totalmente a los placeres del mundo, claro, porque como no hay temor de Yahweh, no hay un amor, no hay un romance, entonces ellos fácilmente pueden salirse de ahí y no les va a costar, ¿ok? Y entregarse totalmente a los placeres de este mundo. Ellos no son estables, no aman al Eterno, no aman al Padre, y si están en sus caminos, o sea, si se mantienen ahí, es por el simple interés de que Yahweh les dé lo que ellos desean recibir. No se someten a los procesos para poder crecer espiritualmente y se resisten a las confrontaciones y a la disciplina. Ellos viven una doble vida,
son hipócritas. Son los mismos a los que Yahshua refería en Mateo 7, 21, 23, cuando dijo, no todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos. Son los que definitivamente no podrán entrar al lugar santo, porque no viven el proceso de pasar por el altar del holocausto y luego al lavacro. No escogen el camino derechito que los acerca al Padre, sino que se quedan viendo de lejos el crecimiento de los demás como espectadores. No pueden entrar al lugar santo porque observamos la primera cortina. Recuerdan que la primera cortina es el lino torcido y ahí estaban bordados unos querubines. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Esa cubierta está justamente entrando, o sea, cuando entras al tabernáculo y levantas la mirada, lo que primero que vas a ver ahí en cubierta es esa cortina o esa cubierta de lino torcido que habíamos hablado, qué significaba, cómo fue armado y todo eso. ¿Ve? Entonces fíjate que ahí justamente están bordados unos querubines. Ellos no están ahí en vano. ¿Ok? En la cubierta. No es que hay para que se vea más bonito, no. No están ahí por un capricho, hay un propósito allí. Recordemos que en Génesis 3:24, Yahweh, después de expulsar al hombre del Edén, a causa de su pecado, decidió colocar unos querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. No sé si recuerdan eso. Bueno, el propósito ahí era guardar el huerto, para que el hombre no tenga acceso al mismo y tampoco al árbol de vida. Entonces se entiende que el rol de los querubines es cuidar, guardar los lugares sagrados. Por lo que se sabe y se entiende que una persona que no viva su proceso de muerte y de lavado no podrá entrar al lugar secreto, o sea que, al lugar santo, perdón. O sea que esos querubines vendrían siendo como unos agentes de seguridad, vamos a decirlo así. Entonces, si ellos no ven que tú pasas el proceso, obviamente no van a dejarte entrar. O sea, es como una ilustración para que entiendan allí el asunto, ¿ok? Vamos a pasar al lugar santo. El lugar santo se caracteriza por ser de agradable aroma, porque ese aroma es lo que lo impregna, que es el olor a perfume, el olor a incienso. Es un lugar iluminado, igual que el atrio, pero la diferencia es que el atrio es iluminado por el sol, pero allí el lugar santo es iluminado por el candelero de oro, la menorá. ¿Ok? Y es un mueble, obviamente, ya lo habíamos hablado, que tiene o sea, para ser construido, vive un proceso de fabricación y es sumamente especial, ¿ok? Es bastante resaltante. Allí, al lugar santo, entran los que están limpios por medio de la palabra de Elohim, que purifica el alma. Acuérdense que hay que pasar por la fuente de bronce o el lavacro antes de entrar allí. Entonces, el que esté ahí es porque ya está limpio, ¿ok? El exquisito aroma es por el incienso que se presenta en el altar de incienso. El olor incluso debe ser continuo en ese lugar. Al entrar al lugar santo nos encontramos a nuestra mano derecha el candelabro de oro que ilumina el lugar. Es tipo del Espíritu Santo que trae luz a nuestras vidas, ayudándonos a entender la palabra ya por medio de revelaciones. Nos da discernimiento para caminar en este andar o en esta senda del Evangelio y por supuesto que ese candelabro representa en su totalidad a Yahshua HaMashiach. A mano izquierda nos encontramos con la mesa con los panes de la proposición. Ellos están puestos sobre una mesa de madera recubierta de oro y son 12 los panes que están continuamente sobre esa mesa. Se entiende que fueron hechos sin levadura y encima de ellos había incienso. Esos panes representan a las 12 tribus de Israel, su pueblo, que están continuamente en la presencia de Elohim, pero renovados cada Shabbat. ¿Okay? Al tener encima el incienso quiere decir que deben llevar una vida agradable y de devoción a Yahweh. Un creyente en Yahshua ya es parte de ese pueblo, por lo que debe cuidar sus pasos para poder llevar una vida de la cual el Padre puede sentirse orgulloso.
Una vida sin levadura que representa el pecado, abrazar y hacer suyos los mandamientos de Elohim. Los panes también pueden representar a Yahshua, que es la palabra, el alimento espiritual, que es la provisión perfecta para su pueblo. Cada tribu tiene su pan, porque trata por medio de su palabra con cada quien de manera independiente, ya que no todos somos iguales. Esos panes son renovados cada Shabbat, como ya les dije, porque en ese día es que reposamos para agarrar nuevas fuerzas, no solamente físicas, sino espirituales. Al frente, y digo al frente, o sea, entrando lo vemos en el fondo, incluso al frente de el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, tenemos el altar de oro, que es el altar de incienso. Ese tiene que ver con una vida de adoración. Y cuando hablo de adoración, no es que vayas a cantar, o sea, no se trata de cantar, se trata más bien de una vida en santidad y en obediencia al Padre. Obviamente también tiene que ver con oraciones, con alabanza, intercesión, ¿ok? Es decir, que es el lugar donde nos abrimos al Padre y nos comunicamos con Él. Es ahí donde tú sabes cuando la palabra dice cierra, métete en tu cuarto, cierra la puerta y entra ahí en la intimidad con el Padre. Ese versículo es el altar del incienso. O sea, es ahí donde tú vas, tomas la iniciativa de entrar a la presencia de los es donde tú vas y dices, bueno, Padre, aquí estoy, me presento ante ti, ¿ok? Y te derramas allí en su presencia. Pero eso también tiene que ver con una vida en santidad, en obediencia. ¿Por qué? Porque si tú estás teniendo una relación con Él, deberías, ¿verdad? De alguna manera, y tú sabes quién es Él, qué representa a Él, pues eso te debería llevar a agradarlo en todo momento, ¿ok? O sea, si tú lo amas, vas a hacer su voluntad, ¿ok? Entonces, por eso es que también tiene que ver con la santidad. Aparte que los materiales utilizados hablan de eso, ¿ok? El revestimiento como tal de ese mueble habla de santidad, pues tu vida debe reflejar eso. Y el olor es el olor de tu obediencia hacia su presencia. Fíjate que no es en vano que está cerca del lugar santísimo y ya vamos a hablar de ese lugar. Lo que lo separa ahí es un velo y tú sabes que un velo, o sea, una cortina, este olor del incienso obviamente está inundando el lugar santísimo también. O sea, no es que se queda nada más en el lugar santo. ¿Ok? Ese olor fragante está entrando también al lugar santísimo. Porque lo que separa el lugar santísimo del lugar santo no es una pared, es un velo. Entonces fácilmente va a impregnar también el lugar santísimo. Por eso es que es importante tu vida en santidad, la obediencia a la palabra y por supuesto tus alabanzas, pero tus alabanzas desde el punto de vista de, o sea, ¿cómo te digo? O sea, algo genuino, o sea, no es que tú vas a cantar alabanzas por cantarlas porque sabes decir cosas bonitas, no, tiene que ser genuino, tiene que salir del corazón, tiene que salir del fondo de tu corazón, ¿ok? Esa es la adoración, por eso es que dice Yahshua en Juan, o sea, es necesario que los que adoren al Padre lo hagan en espíritu y en verdad. Y eso habla de espontaneidad, eso habla de ser genuinos, habla de ser transparentes, ¿ok? Sinceros con el Padre, ¿ok? Entonces, fíjate, como les dije, no es en vano que esté justamente frente al velo. Y eso también hace entender que nuestras oraciones, por ejemplo, lleguen ante el trono de la gracia, como dice Filipenses 4:6. Entonces no es en vano que está justamente allí el altar de incienso, porque él podría estar entrando en una esquina, pero no está en el centro aquí, justamente frente al velo y en el centro, o sea, y es lo primero que tú vas a ver al entrar al lugar santo, porque es muy importante ese mueble en ese lugar santo. ¿Ok? Entonces, eso es que nuestras vidas
está al frente de la presencia de Elohim, o sea, no hay nada oculto, Él todo lo ve. Él constantemente tiene sus ojos puestos sobre ti, porque tú estás delante de su presencia, delante de sus ojos, ¿ok? Y Él no ha apartado sus ojos de ti. Yahshua al morir rasgó el velo, por lo que tenemos ahora nosotros aquí, perdón, disculpen el ruido, por lo que nosotros como tal tenemos acceso al lugar santísimo para poder todavía comunicarnos con el Padre, todavía escuchar su voz. Pero a pesar de que este velo está rasgado hoy en día, no cualquiera puede pasar a ese lugar. O sea, no es que, ay, bueno, el velo se rasgó, yo voy a llegar como a mí me da la gana. No, olvídate de eso, que eso no es así. Hay que pagar un precio para llegar al lugar santísimo. ¿Ok? No es así que tú vas a entrar como tal, hay que pagar un alto precio. ¿Y ese precio cuál es? Una vida en santidad y devoción al Padre. Eso es todo. ¿Ok? Entonces vamos a entrar al lugar santísimo. Mira lo que tenemos aquí. El arca del testimonio. El arca del testimonio, ya sabemos qué es lo que está dentro, el maná, están las tablas de la ley, está la vara de Aarón, encima está la tapa de o sea, el propiciatorio, donde están los querubines y todo eso. ¿Ok? Ya sabemos la importancia de eso. El lugar santísimo es lo que se diría el lugar de éxtasis en el caminar con Yahweh. En ese nivel espiritual simplemente oyes la voz de Elohim, adquieres muchas revelaciones por medio de la palabra. Por eso que le dijo a Moisés, ese es el lugar donde yo me voy a comunicar contigo. Ese va a ser el lugar donde yo, el gran yo soy, voy a hablarte. ¿Ok? Y eso puede pasar con nosotros. Recuerden que el velo se rasgó. O sea que hay que estar a la altura de un sumo sacerdote. ¿Ok? Y para tú llegar a ese nivel, tú tienes que vivir una vida que agrada al Padre. Que cuando el Padre te vea, no le dé rabia, no le dé tristeza, sino que le des complacencia, le des alegría. Alguien que está allí tuvo que ser fuertemente moldeado y procesado, pagó un alto precio y tiene autoridad espiritual. A las personas con permiso para acceder a ese lugar, Yahweh les ha demandado mucho, pero esas personas se han abandonado totalmente al Padre. ¿Okay? Cuando te abandonas, te desprendes, es allí donde ciertamente puedes tener acceso a ese lugar. Es un lugar solitario, porque no muchos acceden allí. Eso explica el por qué es un lugar oscuro. Recuerden que allí no hay una lámpara, no está la menorá, ahí no pega la luz del sol. Es un lugar oscuro. Es un lugar totalmente oscuro. Y por eso es que lo hace solitario, porque como no es que todo el mundo puede tener acceso allí, pues son muy pocos los que llegan a ese nivel. Pues nada, incluso las dimensiones te lo hace saber. Fíjate que es el lugar más pequeño del tabernáculo, es más compacto ese lugar, ¿ok? Entonces, por eso es que es un lugar solitario. Fíjate que Yahshua era solitario. Sí, se la pasaba rodeada de personas, pero ¿cuáles son las personas? O sea, cuando él estaba siendo masacrado, vamos a decirlo así, ¿quiénes son los que estaban allí? Todos huyeron. Él estaba solo, ¿ok? Entonces, en el lugar donde más se necesitaba, oye, por lo menos que estén allí sus amigos, ¿verdad? Muchos de ellos huyeron. Fíjate, Pedro llegó a negar al Mesías. ¿Ves? Claro, él después se arrepintió, ¿no? Pero es para que veas que no es un lugar donde vas a decir wow, por ejemplo, voy a tener muchos amigos, voy a tener mucho respeto, la gente me va a querer. No, no, no. Te lo digo desde ahorita. Por eso es que es necesario, o sea, es un alto precio que se está pagando para mantenerse ahí en ese lugar.
¿ok? Es un alto precio. Fíjate, alguien que está allí, como dijo ya, como estuvo ya, como fue con Yahshua, tuvo que ser moldeado, tuvo que ser maltratado, procesado y paga un alto precio y tiene autoridad. A las personas con permiso para entrar allí se les reconoce como personas que, eh, ¿cómo les digo? Personas que se han desprendido de todo lo que tiene que ver con lo terrenal. Y fíjate que el lugar, como les dije, es oscuro, pero el lugar oscuro no quiere decir, o sea, no tiene relación con las tinieblas. Cuando hablo tinieblas, estoy hablando de ese reino de Satanás. Esa oscuridad ahí no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Solo que, bueno, como les digo, un lugar solitario. Se necesita mucha madurez para estar allí. Y las personas que están en ese nivel, como ya les dije, no son muy amadas, son aborrecidas, son perseguidas, son las que menos la gente entiende, ¿ok? Pero por el mal, perdón, o sea, son aborrecidas es por el mal, ¿ok? Por este mundo donde abunda la maldad. Y si no por el simple hecho de amar por sobre todas las cosas al Mashiach, pues recuerden que para los que están en tinieblas, las cosas espirituales son locura. Y puesto que son locura, cuando tú las hablas, la gente misma te empieza a aborrecer, la misma gente te empieza ¿cómo te digo? No te ama, pues, porque tú no perteneces al mundo. La persona que está en el lugar santísimo, definitivamente, ya no encaja en el mundo para nada. No encaja. Y su anhelo es que llegue su Mesías para que todo esto se acabe. Y para estar en el lugar, en el mundo donde ciertamente va a encajar, que es la eternidad con nuestro Elohim. Esas personas que están en el lugar santísimo cargan una riqueza espiritual que nadie les podrá arrebatar, al menos que por decisión propia ellos decidan salir de ese lugar, porque es que también te puedes salir de ese lugar. Porque cuando empiezas a descuidarte, ok, vas retrocediendo, vas saliendo al lugar santo y después ¡pum! Te encuentras en el atrio y moscas si no te encuentras ya en el campamento hebreo en vez de estar por lo menos dentro de esta santidad que es el tabernáculo. Y mosca si todavía no te sales y ya no estás en el campamento hebreo, sino que estás errando por ahí, en el desierto. ¿Me entiendes? Entonces es cuestión de nosotros mantener lo que hemos alcanzado en la presencia de Elohim. ¿Ok? Es un lugar de privilegio. Pero ¿cómo duele estar allí? Duele, pero nada es comparado a estar cerquita del Padre. Los que están allí son excelentes intercesores y la manera de pensar de ellos siempre se vuelca a lo espiritual. Sabiduría y gracia son los que los caracteriza. Pero si se descuidan y retroceden como para dejar el tabernáculo totalmente, entonces esa caída de ellos sería entonces bien intensa. Entonces, hoy, como les dije, vimos la parte del tabernáculo y las dimensiones espirituales. Y esto es un tema para nosotros reflexionar. ¿Dónde estamos nosotros ubicados? ¿Estoy en el atrio? ¿Estoy en el lugar santo? ¿Estoy en el lugar santísimo? ¿O simplemente estoy en el campamento hebreo? ¿O no? O sea, ¿estoy en el campamento hebreo o estoy fuera del campamento? Porque eso puede pasar. Que tú estés en el desierto vagando por ahí. Entonces procuremos analizarnos y tomar las medidas adecuadas. Si tú estás ya en el lugar santísimo, y yo, acuérdate, estoy hablando de dimensiones espirituales, si ya tú estás en el lugar santísimo, felicitaciones, ¿por qué? Porque tuviste que pagar un alto precio y te dejaste moldear. Pero el consejo que te puedo dar es que te mantengas allí. Mantente en ese lugar, para que entonces cuando llegue el Padre,
o cuando el Padre te mire a ti, te mire con agrado. Que sea Elohim el que te cuide, el que te guarde. Shalom, shalom. Ah, y recuerda, todos tenemos el llamado para estar en el lugar santísimo, porque el velo que se rasgó allí no se rasgó en vano. No es que se rasgó porque le provocó al Padre, no. Ese velo fue rasgado justamente para que nosotros pudiéramos entrar y permanecer en ese lugar santísimo. Entonces el llamado de todos nosotros es estar allí. Ahora, si no te encuentras en ese lugar santísimo, bueno, procuras entonces corregir lo que tengas que corregir. Y entra a la presencia de tu Padre, entra bajo las alas de Elohim, porque ciertamente Él te está esperando. Pero realmente quiero que entiendas esto, el lugar santísimo es el lugar donde todos nosotros fuimos llamados a estar. Porque si no, entonces el velo no tuviera que rasgarse, pero se rasgó porque el Padre quiere que estés allí. Ahora sí, hermanos, me despido de ustedes, que tengan un feliz día o una feliz noche. Shalom, shalom.